a través de este tiempo juntos, cada primer domingo del mes, que con todo amor ustedes han apartado para tener este tiempo maravilloso. Quiero compartir brevemente esta mañana un pasaje en el libro de San Lucas, en el capítulo 16 del libro de San Lucas, el versículo 1 al 7. Vamos a estar usando eh, los tres evangelios, Marcos, Lucas, que son textos relacionados eh, acerca de este tema. Y quiero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento pendientes y cantando esos cantos preciosos al Señor, reconociendo, hermanos, que somos peregrinos aquí, estamos ensayando en nuestra manera de cantar, porque en el cielo lo adoraremos día y noche, continuamente, de una manera ininterrumpida. Y realmente solo estamos de paso por esta tierra y nuestra morada eterna es el cielo, donde por la eternidad estaremos adorándolo. Y dice así en San Marcos, les dije San Lucas, hermanos, o es San Marcos capítulo 16. Y voy a leerlo rápidamente por el tiempo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Estoy en San Marcos capítulo 16, versículo 1, voy al versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, porque era muy grande. Verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Vamos a orar, Padre. Le damos gracias, Señor, por este tiempo juntos con mis hermanos y hermanas. Y, Señor, que podamos aplicar algunos principios que pueden afianzar, alentar nuestros corazones para día a día amarle, adorarlo en la hermosura, en la gloria de su gran nombre. Que nuestros corazones puedan vivir eternamente llenos de expresión, de júbilo, porque adoramos a un Dios que venció la muerte, Dios que resucitó, que ninguna fuerza humana o de este mundo pudo atarlo, sino que resplandeció y claramente todo lo que la Escritura dice y él dijo a sus discípulos se cumplió al pie de la letra. Señor, le adoramos porque realmente es un Dios soberano, todopoderoso, lleno de gloria y majestad. Señor, muy claramente usted lo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, gracias porque como humanos tendemos a turbarnos, a desconfiar, y a veces pensamos que nuestro Dios es tan lejano o a veces es incierto. Pero gracias, Señor, porque adoramos a un Dios que trasciende a la historia, un Dios que trasciende a dificultades, a enfermedades, pestes, un Dios todopoderoso. Y a Él le damos honor y gloria esta mañana junto con mis hermanos. Gracias, Señor, por adorarlo, por acercarnos delante de su presencia y no nos echa fuera. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos,
cuando leemos este texto, nos damos cuenta que realmente todo esto que hemos leído y lo que vamos a leer, otros pasajes, Cristo ya se lo había dicho a sus discípulos. Cristo había anunciado su muerte, Cristo había anunciado que iba a sufrir, Cristo había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Cristo en esos 3 años preparó, por así decirlo, la mente y los corazones de los discípulos. Pero viene a mi mente aquel pasaje que dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero muchas veces, hermanos, realmente no estamos escuchando en la dimensión que Dios quiere que escuchemos. No sé si ustedes se han fijado, claro, hemos notado que Dios creó dos oídos y solo una boca. Y realmente Dios quiere que aprendamos a escuchar más y hablar menos. Y en este episodio, si hay una persona que hablaba mucho, era Pedro. Y vamos a notar que vamos a aprender algunas, por lo menos 3 lecciones esta mañana. Pedro era un discípulo eh, intrépido, un discípulo osado. Recuerdan que cuando Cristo camina sobre las aguas, Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿puedo ir a caminar? Y Cristo le dice, ven. Pero ya caminando, Pedro se gloría y leemos ese texto donde Pedro se hunde. Vemos a un Pedro que Cristo le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, sí. Y Cristo le dice, cuando el gallo cante, como el gallo que oíamos mientras orábamos ahí, era un símbolo de que Pedro lo iba a negar. Pero Cristo ya había dicho todo esto, pero sin embargo pareciera en este texto que las hermanas que aparecen en este pasaje sí sabían que Cristo iba a resucitar. Por lo menos ellas decidieron, si ustedes se fijan en el pasaje, ninguno de los discípulos, ahí no dice que ningún varón fue al sepulcro, ninguno. ¿Por qué? Porque había peligro en ese momento, que fueran atrapados o que se dieran cuenta o se dieran, como decimos nosotros, color, que eran seguidores de Cristo. Pero estas mujeres que describe el texto, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 mujeres, no aparece ningún varón, ningún pantalón aparece ahí, ¿verdad? Que supuestamente somos los más fuertes y los machones. Pero estas 3 mujeres fueron exactamente como estoy viendo ahorita que el amanecer está apareciendo. Estas 3 mujeres valientes fueron, y no solo fueron con las manos vacías, dice que compraron especies aromáticas que tenían un valor para ungir el cuerpo del Señor, que era una costumbre. Pero la sorpresa es que ya Cristo no estaba ahí. Las personas con quien ellas hablan es con un ángel que estaba ahí para darles la gran noticia. Entonces, si una verdad que vamos a aprender esta mañana, hermanos, es el hecho de que si no estamos o si estamos fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que podamos compartir, no hay nada que podemos hacer. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que podamos compartir o que podamos hacer. Será nuestro tiempo vano, será una actividad sin provecho y sin fruto. Y podemos ir notando el texto. Me llama mucho la atención estas 3 valientes mujeres que sabían, querían saber o querían congraciarse con el cuerpo de Cristo, pero ya Cristo lo había dicho, yo resucitaré al tercer día. Y dice, si vamos, este mismo texto está en Juan capítulo 20, podemos leerlo también, hermanos, son pasajes paralelos a esta misma escena o a esta misma historia. Y miren lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 3 en adelante. Dice, y salieron en Juan capítulo 20, versículo 3 en adelante, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él
y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora vean también, hermanos, este mismo pasaje en el capítulo 21 de Juan. Los discípulos todavía no sabían, no recordaban, se les había olvidado que Cristo les había dicho de todo esto que iba a suceder. Capítulo 21 de Juan, el versículo, podemos comenzar desde el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero hacer un paréntesis ahí. Otra vez, hermanos, no vamos a servir si no estamos en el centro. Esa es una primera verdad que podemos aplicar a nuestra vida esta mañana. No vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Si no estamos realmente en el centro de la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque cuando tenemos la oportunidad de poder hacer algo para la gloria de Dios, lo vamos a hacer en el marco, lógicamente, de su voluntad, confiando que Él va a obrar en medio de cualquier circunstancia. Y ahí vemos en este pasaje que los discípulos totalmente habían olvidado lo que Cristo les había dicho. Pero ustedes notan, hermanos, que Cristo ya había llamado para que fuese uno de sus discípulos a Pedro. Pero pareciera que Pedro no había tomado en cuenta este gran llamado. Y si ustedes notan allí, Pedro no había tomado con seriedad ese llamado. Y allí en el pasaje que leímos en Juan capítulo 21, dice que Pedro se va a pescar y le dice a otros de sus discípulos, voy a pescar, y otros se le añaden. Pedro había olvidado, esa era la actividad, ese era el oficio, esa era la profesión de Pedro. Pero Cristo le dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero Pedro no había entendido eso, no lo había entendido. Y yo me paré justamente en el versículo que dice que ya leímos, que fue una noche de pesca, pero tristemente no habían sacado nada. Yo creo que una de las peores frustraciones de un pescador es venir con las manos vacías. Pedro no había sacado nada, y dice el texto donde me quedé en el versículo, ya estaba amaneciendo y no habían sacado pero ni un pez. Eso era frustrante. Por eso decíamos que si hay un pensamiento clave en este versículo es, si estamos fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos compartir. Nuestras manos van a estar totalmente siempre vacías. Y Pedro, como un gran pescador, Pedro sabía dónde conocía el mar de Tiberias. Pedro sabía dónde habían peces. Y voy a seguir el texto en el capítulo 21 de Juan. Dice que voy a tomar el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Miren lo que dice el verso 4. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Un paréntesis ahí. Notan ahí, hermanos, no lo hemos leído, pero aún ellos habían estado 3 años con Jesús. Jesús se les aparece y ahí ni lo conocen. Y ustedes van a notar en el versículo que era tanta la frustración de Pedro que se había casi desnudado
Pedro estaba casi en chores o en ropa íntima, frustrado, no había sacado nada. Y dice ahí que Cristo aparece en la escena. Dice, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hermanos, cuando no estamos en la voluntad de Dios, podemos estar supuestamente sirviendo, podemos estar así llenos de actividad. Y muchas veces la presencia, la persona gloriosa de Cristo no va a ser tan visible, no va a ser tan eh, eh, personalizada en nosotros, de tal manera que era tanto el cansancio, la frustración de estos discípulos, que Jesús se aparece, dice en el versículo 4, y aún en ese momento no le conocen. Y miren lo que sigue diciendo. Eh, Cristo amablemente en el versículo 5 y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, no, un no. Me imagino un no entristecido, un no de frustración, nada, no hemos logrado nada. No le pueden decir mi Señor, mi Cristo, porque no lo han identificado. Ahora vean el 6. Él les dijo, Cristo les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se escondió Pedro, ¿verdad? Estaba todo desaleñado. Pedro estaba frustrado, desaleñado. Dice que cuando sabe que es el Señor, se echó al agua. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice que estaba casi semidesnudo. Tenía vergüenza porque el Señor no lo quería encontrar ahí. Y vamos a ver más adelante, hermanos, en este pasaje, lo interesante de esta mañana en este texto. Quiero volver a repetir, si no estamos, no vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Si, si estamos fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que podamos compartir. Nuestras manos van a ser vacías. Va a haber frustración, que era justamente lo que había en Pedro y en los discípulos que lo acompañaban. Y vemos entonces, hermanos, que esa aparición de Cristo, notamos que eh, Cristo ha resucitado. Algunos de los discípulos han ignorado eso. Y Pedro, en vez de estar haciendo lo que Cristo le había pedido que hiciera, que era pescar hombres, Pedro volvió a su actividad secular, que no estamos diciendo que era malo, pero no era el momento. Todos tenemos deportes. Si Pedro, su oficio era pescar, podía volver tal vez un fin de semana después de haber hecho su faena ir a pescar, pero Pedro se había olvidado que Dios ya no lo quería en esa actividad. Pedro había tomado con poca seriedad que Cristo iba a resucitar al tercer día. Y Cristo se las aparece y cuando se las aparece no lo puede reconocer. Entonces, hasta aquí hay una lección que podemos aprender. No vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y eh, Pedro dice, voy a pescar, voy a pescar. Y esta es esto era, como dijimos, la profesión de Pedro, pero ya el Señor lo había llamado para otra actividad. Y cuando vemos este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que el texto no termina ahí. Y algo maravilloso en este pasaje es que cuando otra verdad que está muy pintada ahí en este texto es que toda la escena de la noche de frustración, no habían sacado nada, no tenían nada para comer. Cristo les pregunta, ¿tienen algo de comer? Le dicen, no, nada, estamos vacíos, frustrados. Y una verdad aprendida ahí, una lección aprendida ahí es que cuando Cristo aparece, cambia todo. Y eso es una verdad maravillosa, hermano, que debe consolar nuestras vidas. No importa lo que estemos pasando. Podemos estar enfermos, frustrados, acabados, con malas noticias, negocios que se vienen a pique, hijos rebeldes. Pero cuando Cristo
aparece en la escena, Él cambia todo, cambia todo. Y Cristo les dice, Cristo los orienta, les dice, tiren la red a la derecha. Y hermanos, la cantidad de peces no soportaba es decir, que la red que ellos tenían era para que la red se rompiese. Y ahí vemos otro milagro en medio de eso. Dice que era tanta la cantidad de peces que por sentido común la red se debía haber hecho pedazos. Pero Dios, Cristo, quiere hacer ver que no importa, Él cambia todo. Y dice que sacan los peces a la orilla del mar, porque estaban cerca de la playa. Y ahí hay otro milagro. Yo les preguntaría a ustedes ahí en casa. Dice que cuando voltean a ver en la playa ya hay una parrilla encendida. No fue ninguno de los discípulos, no había nadie. Cristo mismo prepara el anafre. Ya había fuego. Cristo hace ese otro milagro. Y luego, si ustedes se fijan más abajo del texto, Él los invita a comer. Surge pan, hay pez asado y pan. Cristo los alimenta. Lógicamente no habían comido durante la noche, había desgaste físico. Y Cristo, como un Dios amante, sabía que había hambre. Él tenía hambre porque ya era Dios hombre, pero Cristo estaba más preocupado por la necesidad en ese momento de ellos. Y Cristo hace una serie de milagros que hasta ese momento Pedro ni los que lo acompañaban habían notado. Eh, no habían sacado peces, les dice, tiren la red y no solo sacan uno, ni dos, ni tres, dice que estaba repleta la red de peces y no se rompe también, el Señor no permite que se rompa. Les prepara, asa los peces y los invita a comer. Y noten ahí el versículo, los siguientes versículos. Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Capítulo 21, versículo 10. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Un milagro del Señor ahí. Jesús, les dijo Jesús, venid comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Jesús les da de comer. Dice versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, toda esa escena es hermosa. Toda esa escena es hermosa. Y una lección aprendida, la quiero volver a repetir, es no vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. No vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, aquí viene, hermanos, la gran pregunta por la cual Cristo está en esta escena. Y noten los siguientes versículos. Cristo quería confrontar a Pedro y Cristo le hace preguntas muy puntuales a Pedro. Y miren el versículo 15 al 17, lo que dice. Cuando ya Cristo los ve tranquilos, les había dado de comer, y habíamos dicho anteriormente que cuando Cristo aparece todo cambia, hay quietud, la frustración se va, las necesidades son suplidas, cualquier circunstancia que esté inundando nuestro corazón y nuestra mente que nos inquieta de tal manera que nos puede parecer que no vamos a salir de esa situación, todo cambia. Y noten el versículo 15, después de haberles alegrado el corazón, de llenarles, no ponerles 2, 3 pescaditos, dice que les llenó la red repleta de peces, y ahí dice grandes. Ahí no eran pequeñitos, eran grandes. Los invita, hace que el fuego surja de una manera milagrosa. Él los asa de un milagro, produce pan, les da de comer. Y ahora cuando toda la escena está tranquila, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo, y miren, directamente, no vaga Cristo, va directamente a Pedro.
Y muchas veces Dios va a actuar de una manera muy personal con la vida de cada uno de nosotros. No se va a dirigir a la multitud, sino que Dios quiere tratar con mi vida y con su vida. Y aquí Cristo va directamente a Pedro. Voy a leer el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, miren qué gran pregunta le hace el Señor. ¿Me amas más que a estos? Y miren la respuesta de Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús pregunta, hermanos, allí en el versículo 15, Pedro, hermanos, esta pregunta podría ser para usted y para mí. Realmente podría ser para usted y para mí. No quiero podría usar nombres que los recuerdo ahorita. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿realmente amamos al Señor? ¿No creen ustedes, mis hermanos, que responderíamos exactamente como Pedro responde? Cristo le está diciendo, hermanos, la palabra amar en el original, en el griego, es ágape. Es un amor sin medida. Es un amor sin interés. Cristo le está diciendo, realmente, Pedro, tú me amas con amor ágape. Pero Pedro, hermanos, le responde con amor fileo, que es un amor desinteresado. Pedro le está diciendo, yo no te amo, yo te aprecio. Tú eres un amigo, pero todavía tú no tomas el control de mi vida. Por eso es que Cristo le pregunta a Pedro, más que a todos, dice, ¿puedo ser el primero en su vida? Es lo que Cristo le está preguntando a Pedro. No solo es una simple pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, tú sabes que te amo. Pero Cristo le está preguntando, Pedro, ¿realmente me amas con amor ágape? Y Cristo le dice en el versículo 15, más que a todos, ¿puedo ser el primero en tu vida? ¿Realmente el 100% de la fuerza de tu amor es mío? Y Pedro le responde con amor fileo, sí, Señor, te amo. Mi amor es compartido. Todavía no estás en el centro. Pero la pregunta no termina ahí. Cristo está enfáticamente con Pedro. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 16. Hermano, cuando hay preguntas incisivas en un texto, deben despertar perspicacia en nosotros, porque Cristo quiere enseñarnos algo. Y miren lo que dice en el verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro contesta. Recuerden que Cristo está esperando que Pedro le ame con amor ágape, pero Pedro le contesta con amor fileo. Te aprecio, te quiero. No amor ágape, porque Pedro sabía qué es lo que había en su corazón. Pedro sabía el hecho mismo que Cristo lo haya pescando, el hecho mismo que Pedro está disimulado a los acontecimientos que Cristo les había dicho a los discípulos que iban a suceder, que iba a resucitar, que iban a haber muchos acontecimientos importantes en la vida de sus discípulos. Y Pedro le dice, te aprecio, te quiero, pero no con el amor que debía amarte, porque Pedro sabía qué es lo que había en su corazón. Y Pedro siempre, en estas preguntas, Pedro respondía, fileo, te aprecio. Y ustedes van a notar, hermanos, en el siguiente versículo 17, es la tercera vez que Cristo le vuelve a preguntar. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Noten ahí, hermanos, lo que sigue. Noten, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, miren esta palabra devastadora. Tú lo sabes todo. Tú sabes todo lo que hay en mi interior. Realmente, hermanos, no hay nada que podamos esconder delante de Dios.
me llama mucho la atención. En la tercera vez, Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y dice ahí, Pedro dice, fileo, no ágape, te amo. Pero dice, entristecido le dice, tú lo sabes todo. Ahí vemos que Pedro hay quebrantamiento, hay como una restauración. Pedro reconoce que su corazón no está inundado realmente de un amor profundo hacia el Señor. Entonces, una verdad aprendida hasta aquí, hermanos, es que no vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Voy a tener manos vacías, no voy a tener nada que compartir, va a haber frustración, Cristo va a aparecer, no lo voy a reconocer, van a haber circunstancias en nuestra vida que Dios las está manejando, Dios las está haciendo aparecer, pero no las voy a poder ver porque estoy vacío, mi vida no está realmente en Cristo. Y no olvidemos, hermanos, que Pedro era nada menos que uno de los discípulos llamado por Dios. Pedro estuvo con el Señor 3 años. Pedro vio a Jesús. Pedro pudo de primera mano ver las actitudes de Cristo, apacibles y todo. Sin embargo, Cristo ya ha sido llevado a la cruz. Cristo resucita y todavía habían vacíos, habían cosas que Pedro no habían sido transformadas en su corazón. Pedro no estaba viviendo en esa dimensión. Y podemos ver, hermanos, que otra lección aprendida aquí. La primera era que no vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Otra verdad aprendida es que cuando Cristo aparece, todo va a cambiar en nuestro alrededor. Si Cristo es el Dios de nuestra vida, es el amor de nuestra vida, hermanos, todo va a cambiar para bien en nuestras vidas. Todo, no algunas cosas, todo. Porque estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos siendo dirigidos por el Señor. Y eso lo dice en el versículo 7 del capítulo 21. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dios va a cambiar cualquier situación. Hermanos, vamos a encontrarlos, como lo mencioné hace un momentito, a veces en bancarrota, con necesidades extremas, entristecidos por cosas. Hemos estado discipulando a alguien hablando de Cristo y los que hemos vivido en la costa nos damos cuenta que esas personas, esas vidas, esas familias caminan con el cangrejo, 3 pasos para atrás y 1 para adelante. Y a veces nos vamos a frustrar, Señor, ¿por qué esta familia es así? Y si en verdad les amamos, pero no nos damos cuenta que Dios tiene control de cualquier circunstancia. Entonces, una segunda verdad aprendida es que cuando el Señor aparece, todo va a cambiar en nuestro entorno. Todo, todo, hermanos, todo. No habían peces, no había nada que comer. Cristo aparece, los peces surgen por milagro de Dios. Los discípulos ni buscaron anafre, ya estaba el fuego encendido, listo. Cristo sirve, les da de comer y cuando han comido, Cristo le hace estas preguntas puntuales a Pedro, que quiero volver a pensar y compartirlas con ustedes, hermanos. Realmente, si Cristo nos haría esa pregunta persistente 3 veces a nosotros, ¿responderíamos como Pedro? Responderíamos como Pedro, sí te amo, fileo, sí te amo, realmente te aprecio, realmente, Señor, eh, te amo, pero hay otros amores en mi vida. Eh, y Pedro le responde 3 veces. Pedro contesta, sí, fileo, te aprecio, te quiero. No amor ágape, porque Pedro sabía que había otros amores en su vida. Y por eso la tercera pregunta, dice el versículo que Pedro se entristeció, porque en la tercera pregunta, Cristo desnuda su corazón. Hermanos, no podemos ocultar nada. Cristo abre su corazón, lo desnuda y lo que surge, que es algo hermoso en este texto, es que Pedro reconoce que el Señor ya sabe lo que hay en su corazón. Y Pedro toma una actitud que todo
todo creyente debe tomar. Dice que Pedro se entristeció. Pedro experimenta un quebrantamiento, una restauración y reconoce que ya el Señor ha visto su corazón y que el amor que Dios está esperando, el amor que Jesús está esperando es un amor que invada su vida, que Cristo debe ser su amor ante todas las cosas. Pero muchas veces, hermanos, nuestros corazones se llenan de ese amor porque vivimos en un mundo donde todo ser humano persigue cosas materiales, posesiones, dinero, cuentas, automóviles, qué sé yo, viajes y todo. Y a veces estamos enfrascados en un mundo que perseguimos lo terrenal, lo pasajero, lo volátil. Y Cristo dijo, más poner la mirada, la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pero muchas veces se nos olvida. Yo creo que, si somos honestos, nos parecemos mucho a Pedro. Nos parecemos mucho a Pedro. Tenemos muchos años de caminar en el Señor. Estamos en la iglesia, pero muchas veces nuestras actividades no las inunda el verdadero amor que Cristo está requiriendo de Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La segunda vez. Pedro, ¿me amas? La tercera vez. Y Cristo desnuda la vida de Pedro, que está atrapada y en el versículo 15 al 17. Por eso es que ese texto, si le podíamos llamar del 15 al 17, el encuentro tan anhelado y temido. Tan anhelado porque Cristo, si ustedes notan en el versículo 15, dice que se dirige específicamente a Pedro. Es un encuentro que Cristo lo anhelaba porque quería confrontar a Pedro, pero al mismo tiempo era un encuentro temido porque Pedro sabía que Cristo iba a desnudar realmente lo que había en su corazón, lo que había en su corazón. Entonces, una segunda verdad es que cuando Cristo aparece, cambia todo. Eh, Otra verdad es que realmente el encuentro tan anhelado y temido es que realmente es el amor, Cristo es el amor de nuestras vidas. Realmente es una lección que debemos de aprender. Realmente, hermanos, Cristo es el amor de nuestras vidas. Hermanos, estas semanas, estos meses, yo he estado tratando en consejería con padres versus sus hijos e hijas. Y me he dado cuenta que en una plática de consejo amoroso, como de un pastor y como padre que soy y amigo de los hermanos, más bien nuestros consejos suelen ser consejos que los toman de una manera diferente, se enojan, porque Dios nos ha permitido caminar más a estos años, ya estamos en la tercera edad y hemos aprendido algo. Proverbios dice que las canas tienen su valor. Y cuando queremos aconsejar a alguien, en vez de recibir ese consejo amoroso, hay molestia. Me voy a ir de la iglesia, no estoy listo. Mejor me voy a quedar en la casa por temor a la pandemia. No, es temor esa no es la verdad, sino que están molestos porque se les requirió en amor para que hagan cambios bien sustanciales en la vida de sus hijos y que no sean mamás ni papás tolerantes, sino que en amor haciéndolos crecer con la verdad del Evangelio. Ahora bien, hermanos, cuando vemos este pasaje también, realmente el cambio de nuestros corazones es la que va a dar realmente frutos visibles. Si nuestros corazones realmente han sido transformados por el Señor, vamos a ver frutos visibles en nuestras vidas diarias. Si Cristo ha cambiado nuestros corazones, vamos a ver frutos. La vida cristiana se trata de frutos visibles. Los demás van a ver frutos. Yo en estos días tengo muchos árboles frutales y estoy echándoles agüita, urea para que la flor cuaje y estén llenos los árboles de fruto. Todo árbol de fruto va a ser visible su fruto. Y así debe de ser la vida de un creyente. Dice, afectando nuestras familias. Esos frutos deben de afectar positivamente a nuestras familias, el cuerpo de la iglesia, la comunidad donde vivimos. Cuando Cristo cambia nuestros corazones, Dios cambia vidas, el tuyo y aquellos de tu alrededor. Vamos a ser visibles, que las personas
vean que realmente somos agentes de cambio y que podamos reconocer a nosotros mismos y reconozcamos realmente nuestro corazón, como lo que hizo Pedro en la tercera pregunta de Cristo. Pedro, ¿me amas? Y dice que en la tercera pregunta, Pedro se entristeció. Realmente, hermanos y hermanas, conocemos nuestro corazón, podemos presentar piedad, podemos engañar a hermanos de la iglesia, líderes, podemos ser líderes que también estamos falseando. Pedro ya era un líder, pero realmente Pedro no conocía todavía su corazón hasta que Cristo de una manera precisa lo confronta con tres preguntas y la misma pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro la primera la respondió fácilmente: sí te amo, sí te amo, pero realmente no le amaba. Debemos de profundizar en nuestro conocimiento de cómo Dios realmente nos está transformando exactamente dónde tú vives cada día, en lo que tú eres ahora y si realmente yo me parezco al Señor. Y Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, realmente, si ustedes notan, hermanos, Cristo nunca está como molestando a Pedro. Cristo con un amor insistente: Pedro, ¿realmente me amas, Pedro? Si tú me amas, apacienta mis corderos, dedícate a lo que tienes que hacer ahora. Cuida mis ovejas, proclame el evangelio. Entonces, podemos ver aquí que Cristo con un amor tierno lo está reprendiendo. Pedro, tú estás respondiendo que me amas, pero realmente no me amas. Una de las muchas cosas asombrosas, hermanos, que Cristo está haciendo ahora mismo es cambiar por medio del poder del Espíritu Santo, eh, eh, cambiar en nuestras vidas. Y si hemos sido cristianos durante un día o una década o años, hemos sido cristianos, debemos de orar al Señor que use realmente nuestras vidas como un instrumento que Él está haciendo cambios visibles, cambios buenos. Y quiero terminar con esto, hermanos. Si algo podemos aprender también de Pedro, es que en Pedro habían temores, en Pedro habían frustraciones, habían presiones, habían tentaciones, dificultades, que eso es como el calor que necesitamos diariamente en la vida física. Eh, Todo esto lo podemos ver que Pedro lo experimentaba. Y como pecadores que somos, tenemos en nuestros corazones a responder en una variedad de maneras pecaminosas a lo que sucede en nuestras vidas, que son como pequeñas espinas que no las vemos en nuestro cuerpo, porque lógicamente no somos árbol para tener espinas, pero son como pequeñas espinas que surgen en nuestras vidas y que Dios nos encuentra y las quiere podar, y esas luchas y las poda con su gracia que transforma el corazón. Y finalmente, hermanos, a medida que nuestros corazones son transformados por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, comenzamos a responder a las mismas y viejas dificultades de formas nuevas, ¿verdad? Y esta es la jornada que debemos de tomar, ver que si hay un punto central en este texto, es que vivir con la mirada puesta en el destino final de Dios, con una esperanza y teniendo una perspectiva de nuestras situaciones y relaciones diarias, que no debemos de ver tanto en una manera eh, horizontal, sino que debemos de ver de una manera horizontal hacia arriba, puesta la mirada en Cristo. Entonces, un punto central en esta lección es vivir con nuestra mirada puesta en nuestro destino final, final de Dios, y tener esa esperanza y tener perspectivas en nuestras situaciones y relaciones diarias, que Dios tiene control. Pedro no se podía imaginar, Pedro sabía que tenía experiencia en pescar,
pero ese día se la dio a palitos, nada. Se fue a pescar de noche, amaneció frustrado, sin nada. Pedro había quitado su mirada del Señor. Yo creo, hermanos, que algo bonito que debemos de practicar es cualquier situación o cualquier actividad que usted y yo vamos a hacer, debemos de encomendarla al Señor. Voy a ir a visitar a un hermano, prospéreme, Señor, que no hable, controle mi boca, que no hable más de lo que no debo de hablar. O si voy a ir a caminar por la playa, Señor, que pueda contemplar en cada detalle, poderle pedir o decirle, Señor, quiero agradarle. Esa es una verdad. Una aplicación personal esta mañana, hermanos, es que tengo que saber qué tipo de esperanza dirige mi vida. ¿Qué tipo de esperanza dirige mi vida? ¿Cómo camino? Hermanos, yo a veces pregunto a muchos hermanos, hermano, ¿cómo está? Y su respuesta es esta, aquí pasándola. Hermanos, los creyentes no la pasamos. Los creyentes tenemos esperanza en Cristo. Yo creo que una aplicación personal esta mañana es, tengo que saber qué tipo de esperanza dirige mi vida. Prácticamente, ¿para qué realmente vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Tela? ¿Por qué estoy en Nueva York? ¿Por qué estoy en La Ceiba? ¿Por qué estoy en Ciguatepeque? ¿Con qué propósito Dios me está manteniendo vivo? Debo tener esperanza y debo de ser ese instrumento que Dios me va a usar, no importa dónde sea. Yo no sé, y si ustedes algún día, cuando yo estaba más pequeño, en un hogar donde éramos 14 hermanos, y a medida que yo iba pensando preguntas tontas en mi vida, o no sé si eran tontas, algunas veces yo decía, ¿por qué yo no nací en Alemania? ¿Por qué no fui un alemán? ¿Por qué no nací en Suiza? Donde hay mejores cosas. ¿Por qué no fui americano? Pero a medida que el tiempo va pasando y Dios me va dando madurez, me doy cuenta que estoy aquí porque aquí me quiere el Señor usar. Y ahí donde usted está, es allí donde Dios lo quiere usar. Esa es una verdad maravillosa. Es una aplicación personal. Ahora, finalmente, una aplicación relacional. ¿Cómo vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a aplicar esto en relación a nuestro entorno? Tengo que buscar modos de ayudar a otros a vivir con la perspectiva del destino final. Que cuando tengamos la oportunidad de estar con otra persona que solo mira hacia los lados, pero nunca alza su mirada hacia arriba, porque hemos nacido por naturaleza, solo queremos ver de una manera horizontal, cosas, pero nunca podemos ver. Mire, hermano, perdóneme la aplicación. Es rarísimo ver un cerdo mirar para arriba. El cerdo, su diseño fisiológico solo está hecho para ver para abajo, escarbar con el pico y todo lo que ve para abajo. Raras veces un cerdo ve para arriba. Y hermanos, nosotros como creyentes, esta es una aplicación relacional. ¿Cómo quiero yo que las personas que están a mi alrededor, yo las pueda impactar a que vean hacia el cielo? Que todo en esta vida no solo es terrenal, sino cómo animar sus corazones. Esta semana, antier, yo fui a la casa de un hombre, su mujer acaba de morir 40 años, en una pobreza atroz. Hermanos, nada. Pero lo espero hoy, me prometió, hemos estado hablando con él, va a estar hoy en la iglesia y va a estar en una clase aparte para enseñarle del amor de Dios, enseñarle del perdón, de la gracia de Dios. Es decir, que nuestra función en esta tierra es, tengo que buscar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, modos de ayudar a otros a vivir con la perspectiva celestial. Hermanos, si le enseñamos a la gente a vivir solo en este entorno, los vamos a frustrar más, porque este mundo es abasador. Cristo lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que llevar las personas a Cristo. Y finalmente, la gran pregunta esta mañana es, ¿qué esperanzas y objetivos dan dirección a su vida? Y voy a dejarlos con esa pregunta. La gran pregunta, ¿qué esperanzas y objetivos dan dirección a tu vida? Aparentemente en la vida de Pedro, por así decirlo, su escape era ir a pescar. Pero Cristo
después que les ha dado de comer, después que llena la red de peces, después que Él produce el fuego, después que Él produce el pan, ahí no hay nada que quien haya amasado ahí no aparece María Magdalena ni la otra María amasando la masa. Cristo con su poder hace la harina, hace todo y les da pescado asado y pan fresco. Y después Cristo le pregunta directamente a Pedro. Entonces, una gran pregunta esta mañana es, ¿qué esperanzas y objetivos dan dirección a nuestra vida? ¿Es el Señor o las cosas que tenemos? ¿Nuestros hijos? Hermanos, no importa lo que nosotros estemos experimentando con un hijo o una hija, no nos debemos de frustrar. Tenemos que encomendar nuestros hijos a la gracia de Dios. Quiero animar su corazón esta mañana. Sépalo, ni 1000 ni 1,000,000 de sermones va a salvar a nuestros hijos. Es la pura gracia de Dios y la pura intervención directa del Espíritu Santo. Él sabe en qué tiempo lo va a tomar. Y nuestra consigna debe ser ungirlos con oración, llevarlos al trono de la gracia de Dios y saber que Dios en su momento y en su tiempo sabrá qué hará de sus vidas. Pero nosotros no podemos cambiar una escena. Cristo sí cambia una escena. Y 3 verdades que pudimos aprender esta mañana es, la primera dijimos, no vamos a servir si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. 2, cuando Dios aparece, todo cambia a nuestro alrededor. Y 3, otra lección aprendida es que el encuentro con el Señor puede ser un encuentro anhelado, pero muchas veces puede ser un encuentro temido, porque Dios nos va a hacer preguntas puntuales. Dios nos va a requerir de una manera puntual. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo en el libro de Génesis le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Yo les pregunto, ¿sabía el Señor dónde estaba Adán y Eva? Claro que sabía, estaban escondidos. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Ah, esta mujer que me diste, esta mujer que me diste. Alguien ha dicho, hermanos, que el primer pecado en el libro de Génesis no es que comieron del fruto, sino que el primer pecado que vemos ahí fue la manera, la manera tan descuidada de Adán de no cuidar su primer hogar. La dejó a Eva. ¿Por qué dejó a Eva sola? Adán tenía que estar ahí. Adán tenía que cuidar su hogar. Y alguien ha dicho que el primer pecado que encontramos en el libro de Génesis fue ese hombre no gobernando, no cuidando bien su casa. Varones que me están escuchando, hermanos, usted y yo no somos payasos en nuestra casa. Somos hombres con la autoridad de Dios. Dios nos ha dado autoridad y con amor, lo vamos a hacer con amor, dirigiendo, amando a nuestras esposas, dándole consejos oportunos a nuestros hijos. Nosotros somos la cabeza del hogar. Cristo la cabeza de la iglesia y Cristo la cabeza de la iglesia del hogar y nosotros cabeza de esa familia. Y tenemos que repetir. ¿Recuerdan ustedes el método de Dios en el libro de Deuteronomio? Si no lo recuerdan, se los digo. El método de Dios para usted y para mí es, y estas palabras que te doy hoy, las repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, cuando vayas a la playa, cuando vayas de un viaje. Es decir, el método de Dios es repetir, 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 repetir. No nos cansemos. Ese es el método de Dios. Recuerdan, hermanos, que en el Antiguo Testamento los padres y los hijos no usaban jeans como los que usamos o pantalones nosotros, sino era un solo vestido. Y dice que habían momentos que se le pegaban trozos del Antiguo Testamento, de la Torá, en el cuerpo de los hijos para que cuando se agacharan miraran los mandamientos de Dios en sus prendas. Era una manera de repetir, 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 repetir. ¿Qué es lo que encontramos hoy en día, hermanos, en los cuartos de nuestros hijos? No estoy diciendo, no quiero criticar. Miramos la foto de Maradona o Cristiano Ronaldo, o miramos la foto de Michael Jordan, pero no miramos textos de las escrituras, libros que los reten a estudiar la palabra de Dios, o miramos un televisor plasma, o miramos juegos videos. Y eso va llenando la mente de nuestros hijos de mundanalidad y no de piedad. Recuerda, hermanos, que
cuando hay demasiada libertad, surge también una vida que va a ser desastrosa en el futuro cercano en la vida de nuestros hijos. Hermanos, permítanme orar y que estas verdades puedan abrazar nuestras vidas, y cuando el Señor aparece todo cambia, hermanos. Nada vamos a pescar, nada vamos a hacer si no estamos en el centro de su voluntad. Padre, quiero darle gracias esta mañana preciosa. Quiero darle gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero darle gracias por su palabra. Quiero darle gracias, Señor, porque podemos aprender, podemos ser de impacto, podemos influenciar con su ayuda, con la llenura de su Espíritu Santo en la vida de otros. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Las cosas de la tierra son importantes, son temporales, pero no debe de ser nuestro amor. Señor, gracias por la vida de Pedro, porque realmente nos parecemos mucho a la vida de Pedro. Aparentamos que le amamos, pero realmente en el fondo hay otros amores. Hay aprecio, pero no verdadero amor por Cristo. Señor, bendíganos, ayúdenos a desbordar nuestros corazones de un amor verdadero, ágape, el centro de que no hay otros amores, solo Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, por esta semana, por este primer domingo de este mes de febrero. Denos, oh Señor, una visión clara de cómo usted nos va a usar en estos días, en estas semanas y estos meses. Gracias, Señor. Encomendamos nuestras vidas en sus manos de amor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.